Hasta luego. Siempre. Hola, muy buenos días. Buenos días. Disculpen la espera que les tocó hacer ahí. Lo que pasa es que cuando fui a iniciar, el Zoom no me estaba dando, así que tuve que reiniciar la PC y esto nos ha tomado unos minutos. Pero, ¿logran escucharme claro? Sí, profesor. Sí, Listo. señor. Bien, porque la clase anterior no fue posible que me escucharan. Bien, les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar para entonces desarrollar nuestra clase de este día. Amado y misericordioso Señor, te damos gracias a ti por tus bendiciones, por los cuidados que tienes con cada uno de nosotros. Colocamos a los estudiantes de 11 en tus manos para que tú les sigas ayudando en esta preparación, en el estudio extra que ellos realizan para que les pueda ir satisfactoriamente en los exámenes de estado, ya que con ellos podrán optar a un currículo en la educación superior. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, permítame compartirles la pantalla para visualizar entonces el área. Ustedes son 11. Muy bien, en la clase anterior estuvimos hablando de estos aspectos que tienen que ver con el arte universal, que ustedes los tenían que hacer apropiación y tenían pues dos actividades, una que ya venía de la semana de atrás y la otra que tenían para realizar para la entrega de esta semana y que tienen plazo hasta el día de hoy. Ya 6 han hecho la entrega, 2 han hecho la entrega y 6 están pendientes. Esta 7 entregaron y hay uno que va colgado. Entonces, por favor, agilizar el proceso. Y no recuerdo si alcanzamos a entrar aquí. ¿Se me recordarán? ¿Alcanzamos a revisar este? Creo que no. No. Ok, bueno. Entonces vamos a ver si podemos adentrarnos en la epistemología. El campo de la epistemología, en 10º trabajamos algunos aspectos y vamos a, en esta presentación, a recordar estos aspectos. Recordemos que la epistemología, como ciencia del saber, como disciplina del saber, como área académica, se encarga del estudio de algunos conceptos propios del conocimiento de manera asignado a una área específica. Eso es la epistemología. Entonces, tenemos epistemología de las ciencias, tenemos epistemología de las sociales, epistemología de la medicina, epistemología de las leyes, pero todos estos procesos epistemológicos están en torno al conocimiento que exista en esa área específica de la academia o de la ciencia, pero que toman de dos caminos diferentes. De un primer camino que viene de las creencias, es decir, de ese ideario que traemos desde niños por nuestra cultura, por nuestra
iglesia o por nuestra cosmovisión del mundo. Y del otro lado, entonces, están las verdades, que son las fuentes académicas que nos ha provisto la ciencia o la academia. Entonces, recordemos la definición de epistemología. Entonces, es un término que si lo hacemos el estudio epistemológico de esa palabra, entonces nos hace entender que viene de un idioma que es el griego y que viene entonces de unas raíces que tienen, conforman o forman parte de esta palabra. Y justamente una de ellas pues es episteme, que traducido al español es conocimiento, y logos, que traducido al español es estudio. Entonces, lo que significa epistemología es estudio del conocimiento. La filosofía, entonces, tiene a la epistemología como una de sus ramas para estudiar el conocimiento científico, para estudiar la naturaleza de la posibilidad de ese conocimiento, para estudiar el alcance de ese conocimiento y para estudiar los fundamentos teóricos de ese conocimiento. Entonces teníamos también el contexto que tenemos allí en la nous y la doxa en la antigua Grecia y que hoy lo entendemos entonces en esta perspectiva, pero que ha pasado en estos contextos a lo largo de la historia. Entonces hoy entendemos que la doxa está compuesto por los conceptos que vienen en ese imaginario, en esas opiniones, en esas creencias que están cimentadas en nuestra fe. Y el nous es el conocimiento propio o científico que viene a través del método científico o que viene de la experiencia, pero que nos desarrolla entonces procesos de sabiduría. Eso es lo que tenemos en este campo. Esta no la vamos a repasar porque es el concepto inicial, eso es lo que revisamos allá en décimo, así que no hay que volver a recordarlo, son las preguntas para abordar el conocimiento. Y aquí entonces vamos a ir profundizando en lo que es la epistemología. Entonces, aquí resaltamos esta frase. Es el estudio reflexivo y metódico del conocimiento. Es decir, que aquí nosotros nos adentramos en lo que se llama el campo de la ciencia propiamente dicho o del estudio riguroso según la academia. La epistemología, entonces, le permite al estudiante de media, básica, secundaria, de pregrado en la universidad, cualquiera sea las carreras, todas se llaman de pregrado, todas se clasifican en ese nivel, como decimos que décimo y 11 son de media, entonces no importa si estudias ingeniería, no importa si estudias licenciatura, no importa si estudias mecatrónica o técnico, todas estarían en ese pregrado. Estas carreras de pregrado también hacen estudios reflexivos, metódicos, es decir, que empezamos a ver una asignatura en el currículo que se llama investigación o metodología de la investigación, que es justamente una herramienta de la epistemología para hacer el estudio reflexivo, para llevarnos a hacer conocimiento. También ocurre pues en niveles superiores. Por ejemplo, cuando yo hice la especialización, tuve que ver investigación aplicada nivel 1, investigación aplicada nivel 2. Y pues ya son estudios más profundos en el campo metódico para hallar conocimiento. Ya en las maestrías, en los doctorados, pues hay otros niveles de esto. Entonces,
la epistemología, como rama de la filosofía, pues nos lleva a reflexionar. Recuerde que la filosofía lo que busca es hacer la reflexión acerca de las cosas, del por qué, del para qué, del cómo, de su fin, de su finalidad, finalmente. Entonces, es lo que encontramos directamente en la epistemología. Y para ello, entonces, ella se vale de lo que hoy conocemos como el método científico. Entonces, el método científico, ¿qué significa? Sin palabras más castizas, es que todos podemos realizar un mismo proceso y podemos verificar lo que hizo el primer autor de ese estudio. Llegaremos a los resultados que llegó el académico, el científico que realizó ese estudio. Entonces, eso es un método científico. Hay diferentes métodos en cada una de las ciencias. En las ciencias sociales sobresale el método hermenéutico, es decir, el estudio comparativo de la historia, de los textos, de la información, comparando fuentes y entonces haciendo análisis y produciendo, llegando a unas conclusiones, a unos resultados. En el campo científico hay estudios cualitativos y cuantitativos, al igual que hay estudios que se conocen como estudios del arte. Entonces es el estudio del arte, bueno, el cualitativo y el cuantitativo se basan en el cualitativo en hacer descripciones de lo que se observa y el cuantitativo en cuantificar. Entonces hay que hacer encuestas y sistematizar esas encuestas en una matriz de datos y hacerle un análisis estadístico a esa matriz de datos. Para eso es que se estudia la estadística a nivel universitario, básicamente, en la mayoría de las carreras. Y en el campo de las ciencias, entonces ya existen estudios de casos, existen estudios que pueden llevar a la experimentación como su método científico. Entonces, primero se tiene que hacer esto, segundo se tiene que hacer esto, tercero tal esto, otro. Y todo eso es lo que nos va a llevar entonces a unos resultados, a obtener unas acciones que nos están forjando conocimiento. Entonces, esto está en el campo de la epistemología, pero lo tomamos entonces del campo de la ciencia también. Entonces, nótese que vamos relacionando. Entonces, de esa manera, la epistemología nos va a permitir entender las teorías científicas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos puesto en el campo del científico y ahora entendemos cómo se hace el conocimiento, porque estamos haciendo conocimiento a medida que vamos avanzando en el proceso académico, en la academia. Entonces, hoy ustedes están en el nivel de media básica secundaria y o de la media vocacional, pero con el énfasis de que esta media que oferta la institución es una media técnica. Entonces, ustedes tienen una línea que se llama comercio. Entonces, ustedes aprenden a hacer cuentas, estados de cuenta, llevar la contabilidad de una empresa y eso tiene un método para hacerlo. No lo podemos hacer arbitrariamente. Y existen leyes que están regulando ese proceso contable. Entonces, eso está allí. Pero ustedes ven materias como químicas, biología, ven materias sociales, ven filosofía, que están en otro campo diferente al campo comercial y que nos ayudan a reflexionar, a profundizar entonces en estos otros aspectos del conocimiento. Por eso entonces hay que apropiarnos de la epistemología y la epistemología les va a ser una herramienta muy útil comprender sobre todo el método científico. ¿Hasta allí estamos claros?
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Ok, pensé que los había perdido. ¿Quedamos claros hasta allí o se enredaron? Yo sí lo tengo claro. ¿Los demás? Claro, profesor. Como el agua, el río Arauca. O sea, nada entendido. No, mentira, sí, sí entendí. Ok, muy bien. Y ustedes notaron también que en el área de filosofía también colocamos las normas APA. Las normas APA, permítame, vuelvo a cambiar la pantalla aquí para ir otra vez. No, toca salir de aquí. Y subir, 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 aquí.